Si querés, Dani, vamos moviendo Vale, porque, empecemos, Beto. sí, porque si no. Bueno, primero todo agradecer a los compañeros que se sumaron en esta primera charla de este ciclo nuevo. Agradecer a Dani como siempre, a Fernando Comparato ahí que nos da el gusto de compartir este Zoom con él. A los compañeros que están conectándose siempre, calculo que ahora en el transcurso se van a ir conectando todos los que habían confirmado, pero no sé por qué razón andan remolones. Pero bueno, agradecer y bueno, le damos paso, Dani, si querés, vos que tenés más conocimiento de Fernando, presentarlo más técnicamente. No, la verdad que, bueno, buenas tardes a todas y todos. Fernando es un compañero con el cual compartimos la militancia académica, digamos, ¿no? Y en el campo de las ideas. Es un compañero también digamos, ¿no? Que como él se define por el buen sentido, aunque la palabra nos suene rara, un burócrata del sistema judicial, digamos, ¿no? Y quizás después pueda hacer hincapié en eso, por qué se define así. Y la verdad que, bueno, que es dentro de nuestro centro de estudios uno de los compañeros, o el compañero que tenemos, digamos, ¿no? En plena confianza para discutir todo lo que tiene que ver, ¿no? Con las disquisiciones alrededor del mundo del Poder Judicial y lo que va sucediendo en relación y ¿no? En tándem de ese poder tan importante de nuestra democracia en vinculación con lo político, ¿no? Así que, bueno, con Fernando hace muchísimos años que caminamos esta senda, ese sendero difícil, por lo menos para los que están dentro del sistema judicial, más difícil que para nosotros que estamos fuera, ¿no? Es un andarivel muy finito entre, ¿no? Análisis técnico de la justicia, pero también desde un mirador muy claro en términos de desde dónde se plantean las ideas, y él es uno de los compañeros que yo conozco que mejor transita esa tensión a veces muy complicada, ¿no? Así que bueno, es presentarlo bueno, y poder discutir con él y hablar y conversar y sacarnos las dudas respecto a, digamos, ¿no? Este proyecto de reforma judicial que pone nuestro gobierno, tanto desde la perspectiva un poco histórica que Fernando va a comentar alrededor de ¿no? cómo se articula esta cuestión de las reformas judiciales en el tiempo, qué se reforma, porque muchos de nosotros los que no estamos en el sistema desconocemos cómo funciona el sistema de justicia, y después también tendremos oportunidad de echar un poquito a discutir sobre oportunidad, correlación de fuerzas, ¿no? El estado de la cuestión un poco más desde la perspectiva política. Así que, Fernando, agradecidísimo. A Beto, por supuesto, ¿no? Y a las compañeras y compañeros de la 49 por brindarnos este espacio para discutir este tema que se viene y que es trascendente. Bueno, gracias por la presentación, Dani, obvio. ¿Estamos? ¿Nos escuchamos? Sí, ¿no? Te escuchamos bajo, por lo menos ¿Bajo? Yo te escucho bajo. A ver si le subimos un cachito al... ¿Ahora? ¿Estamos? Perfecto. ¿Mejor? ¿Sí? Perfecto. Sí. ¿Estamos mejor? Ahí va. Bueno, nada. Eso, yo el agradecimiento a Dani, obviamente, por la invitación. Ya habíamos hecho un primer encuentro, que estuvo bien, lo subieron los chicos de la cátedra de Tierra, Techo y Trabajo ahí a su Facebook, lo subieron por YouTube, yo lo estaba escuchando, también hablando con Dani después en la semana, ¿no? Uno revisando permanentemente las cosas que le quedan en el tintero y cómo inclusive de las discusiones posteriores, más que de las exposiciones, porque la idea nuestra es hacer una presentación mínima, un recorrido histórico, que eso es lo que hacemos con Dani medio en conjunto desde todas las perspectivas. A mí me ha tocado siempre desde el punto de vista del derecho, los sistemas judiciales, pero intentamos ponerle algún formato de recorrido que pueda explicar el hoy, digamos, ¿no? Estas cosas
esta ley de reforma, en realidad son dos, ¿no? Por un lado, un proyecto de ley de reforma que es lo vemos, una ley corta, digamos, es una reforma, si se quiere, incompleta del sistema judicial, más más allá de la oportunidad, el mérito, la conveniencia, eh, la factibilidad o las críticas que pueda merecer el proyecto, no es un proyecto integral de rediseño del sistema institucional. Ese está en otro lado, ahora lo charlamos, pero no es que no está en otro lado. Y por el otro lado, una vertiente que se abre por el lado directamente del Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la convocatoria, este consejo asesor, integrado por una serie de constitucionalistas y miembros de tribunales de justicia de muchas provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para analizar ya más en finito y elevar una serie de propuestas al Poder Ejecutivo de modo no vinculante sobre cuestiones, si se quiere, nodales del sistema que tienen que ver con el funcionamiento de la Corte, Consejo de la Magistratura, ministerios públicos, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, entre otras. Pero bueno, estas son las dos vertientes. Lo que yo quería, para que tengamos claro, ¿no? Porque hay veces, ahí la veo a Victoria Pi, una compañera de muchísimos años, una amiga de Mar del Plata, una colega además, bueno, es la única que reconozco como abogada, pero no necesariamente los funcionamientos de los sistemas judiciales son conocidos más que por la comunicación pública, digamos, es escasa la discusión pública de contenido, de cierto contenido, o de cierta densidad, digamos, conceptual, acerca de qué hay para poder fundar o poder discutir de un modo más o menos sensato, de un modo más o menos serio, qué es lo que queremos reformar. Nosotros trazamos de alguna manera una línea histórica porque algún punto de corte le tenemos que poner, porque, para no extendernos hacia atrás, porque en definitiva el Poder Judicial o las reformas de los poderes judiciales en las provincias o en la nación ha sido materia de discusión prácticamente desde 1853 para acá. La Constitución del 53 tenía la integración, la cantidad de miembros que tenía que tener la Corte en el texto constitucional. Ya en la reforma del 60 no lo tenía. Es decir, el funcionamiento del sistema judicial, el diseño institucional que tienen los poderes judiciales y luego los ministerios públicos como un poder autónomo del Poder Judicial, como una especie de cuarto poder, si se quiere, en el esquema constitucional, es discutido desde la organización constitucional misma. Entonces, bueno, nosotros decíamos, bueno, ¿a dónde arrancamos? Bueno, arrancamos más o menos en la última reforma. Es decir, ¿en qué es lo que vamos a reformar? Ustedes recordarán 89, 90, un proceso de reforma judicial del número de miembros de la Corte. La Corte de Alfonsín, que venía con una integración de 5 miembros, ni bien asumió el menemismo en pleno uso de su hegemonía en términos políticos, ¿no? Y discursivos inclusive, porque la decadencia, digamos, del gobierno de Alfonsín había sido durísima para la economía argentina, para el discurso público en general. Amplía la Corte a 9 miembros. Y en ese marco de ampliación de la Corte, se empieza a discutir la reforma del sistema de justicia penal federal. O sea, es casi coetáneo esa ampliación de miembros con la discusión y efectivamente la reforma del sistema de justicia que aún hoy tenemos. Nuestro Código Procesal Penal Nacional es del año 1992. Tardó en implementarse una cantidad de tiempo, pero básicamente
modificó un sistema de justicia escrito, secreto, fundado básicamente en la actividad estrictamente judicial, donde el fiscal, el defensor oficial, o inclusive las partes, digamos, la defensa particular, tenía una intervención sumamente acotada y sumamente reducida a determinados actos del proceso, lo que se llamaba el sistema estrictamente inquisitivo. Y no se llamaba inquisitivo porque no tuviera raíces efectivamente en la Inquisición, sino que era estrictamente un sistema que provenía de aquellos fundados básicamente en lo escrito, secreto y en el intento de la confesión del imputado, como prueba fundamental de los hechos que se investigan. Bueno, en plena hegemonía del primer menemismo, el ministro de Justicia, que es un gran abogado hoy, integra esta comisión de asesora, y además, bueno, ya había formado parte del juicio de la Junta, como integrante de la Cámara Federal, es Leonel Lanier, y es de alguna manera el padre de la reforma de nuestro sistema actual. El sistema actual, ya en el 92, lo que hace es establecer una división, una mínima división, entre un pedazo del proceso, una primera porción del proceso, que sigue en manos del juez, no sin protagonismo casi del fiscal, pero sí en manos del juez, escrito efectivamente, lo que llamamos instrucción, lo que en la provincia de Buenos Aires hoy se llama investigación penal preparatoria, digamos, que se suponía vendría a ser una especie de pequeña recolección sumaria de todas las pruebas de un hecho delictivo para llevarla a un segundo momento donde efectivamente aparecían otra serie de principios que eran ajenos al sistema inquisitivo. Eran la publicidad, la oralidad, la inmediación, los juicios orales. Lo que hoy vemos en la tele en Comodoro Pi. Es decir, la reforma del 92 crea, en realidad amplía el sistema de jueces de primera instancia, que eran 6 en la Justicia Penal de Capital Federal, Justicia Penal Federal siempre estoy hablando, lo amplía a 12, crea los tribunales orales federales, que van a ser los que van a intervenir en esta segunda etapa del proceso penal, que es la etapa que tiene el esquema de publicidad, y donde efectivamente fiscal y defensa van a discutir frente a un tribunal, se supone, más ajeno a la producción de prueba, aquellos datos que van a ser más relevantes durante el proceso, y para que ese tribunal, que ya está mirando como un tercero, imparcial, esta discusión entre defensa y fiscalía, vamos a ponerlo de esta manera, simplificada, dictar una sentencia de condena, absolución. Y luego, por supuesto, la posibilidad de recurrir, se crea la Cámara Nacional de Casación Penal como una instancia intermedia previo a la posibilidad de recursos ante la Corte. Pero esto va de un sistema que es estrictamente inquisitivo a un sistema mixto, donde lo escrito y secreto se mantiene durante la primera etapa del proceso, en manos del juez, donde el fiscal cumple un papel de escasa relevancia, y luego sí una especie de etapa de plenario, si se quiere, donde ya rigen otros principios: publicidad, inmediación, contradicción, de defensa plena. Pero esto en un momento donde en Latinoamérica, inclusive en nuestro propio país, ya estábamos discutiendo reformas que rediseñaban completamente el sistema hacia o dirigidos hacia lo que hoy se llaman los sistemas acusatorios. Después lo vemos. Porque la verdadera reforma es esa. Es decir, las reformas judiciales vienen con las reformas de sistemas de implementación del derecho, digamos. O sea, puede haber reformas del derecho de fondo, del derecho penal, del derecho civil. El derecho civil se reformó de un modo muy ostensible hace muy poquitos años. El derecho penal tiene reformas permanentes, pero no hay modificación ni rediseño del sistema si no se piensan con otros formatos, con otras ideas, aquellos actores que van a aplicar ese derecho de fondo. Esos fueron los sistemas acusatorios. Entonces, nuestro sistema actual
que está vigente desde el 92, se terminó de implementar 95, 94, 95, 96, les diría, de un modo completo, cuando ya estaban en Latinoamérica casi entrando, en nuestras provincias y en Latinoamérica casi entrando en vigencia los sistemas acusatorios, son los que hoy, de alguna manera, intentamos, o intenta Alberto Fernández con este proyecto de ley, buscarle algún formato de reforma. ¿Por qué? Porque en el medio del 92 hasta hoy aparece inclusive la reforma constitucional. La reforma constitucional nos trae dos organismos que no existían ni siquiera en el 92, es decir, llama bien vieja, nace. Crea el Ministerio Público como un organismo autárquico, autónomo, bicéfalo, Ministerio Público de la Defensa, Ministerio Público Fiscal, antes el Procurador de la Nación era integrante de la Corte. En esto, parecido, en la provincia de Buenos Aires se siguió sosteniendo de la misma manera. Y crea el Consejo de la Magistratura, que es un organismo de una relevancia institucional central a la hora del proceso de selección de jueces inferiores, es decir, todos aquellos que no son los de la Corte, o no son el Procurador, o no son el Defensor General de la Nación, y tienen otro momento de mucha relevancia en el sistema de remoción de jueces inferiores de la Nación. Es decir, ya la designación de sistema judicial integrado por magistrados, en realidad, y magistradas designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, se modifica de un modo radical en el año 94, aunque esto empieza a regir de modo real en el año 98, es decir, 4 años después, básicamente, cuando todos los jueces, las juezas, los fiscales, defensores y defensoras estaban fuera. Pero bueno, ahí empieza a arrancar el sistema. Es decir, nuestro sistema actual termina de estar diseñado en tanto sistema recién de modo completo en el año 1998. En el medio de eso, producto de la reforma del 94, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasa a ser justamente de un territorio nacional a una ciudad autónoma y dicta su propia constitución en el 96, es decir, con potestades legisferantes, se crea su propia legislatura, su propio poder ejecutivo ya elegido de un modo directo por los habitantes de la ciudad y además su propio poder judicial. Entonces nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos 3 sistemas de justicia. A partir de los años 96, 97, 98, el sistema de justicia de la Ciudad de Buenos Aires, el sistema de la justicia nacional, que era la vieja justicia provincial, entre comillas, de la Ciudad de Buenos Aires cuando era territorio federal, y la justicia federal en la ciudad. Es decir, es el único lugar de todo el país donde conviven 3 sistemas judiciales. 2 de ellos aplican el mismo código. Justicia nacional, justicia federal. Otros códigos, otros sistemas procesales aplican la justicia de la ciudad. Es sobre esta base, es decir, es un sistema que tiene un diseño que se empieza a construir a partir de principios de los 90 y que se consolida a fines de los 90 recién, y que en el medio ya tenía 10 millones de discusiones porque había nacido viejo. Sobre este sistema es sobre el que se intenta producir algún tipo de modificación. La ley el proyecto que envía Alberto Fernández al Senado, entra por el Senado, es un proyecto que lo que hace básicamente es unificar fueros y ampliar fueros. No rediseña el sistema institucional que nosotros tenemos vigente, porque el rediseño institucional que nosotros tenemos vigente es un código acusatorio donde los actores del proceso penal cumplen funciones completamente distintas y que está como ley vigente desde el año 2014, pero solo aplicable o aplicado en Salta y Jujuy, como un proyecto originalmente piloto, y luego con una comisión bicameral de seguimiento en el Congreso de la Nación, de implementación de ese código, que se supone, por este proyecto de ley, si es que efectivamente sale como sale, en 2 años máximo debería entrar a regir en todo el país. ¿Qué es lo que hace este
este proyecto? Este proyecto de ley lo que viene a hacer básicamente es, ya les digo, a simplificar lo que es las 3 justicias en la Ciudad de Buenos Aires, fusionando. Esto es un problema estrictamente porteño, ¿no? Fusionando lo que es la justicia nacional, la que trata hoy la enorme mayoría de los delitos que trata la justicia provincial en la provincia de Buenos Aires, vamos a decirlo de esta manera. Homicidios, robos, atentados contra la libertad, asociaciones ilícitas, estafas. Una pequeña porción de los delitos penales se ha transferido a la justicia de la ciudad, son los delitos menores. Entonces, lo que este proyecto en principio implica es una fusión completa de esos fueros y una transferencia, en función de los mandatos constitucionales que vienen del año 94, una transferencia completa de las competencias penales a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, esto obviamente ya ha despertado alguna serie de interrogantes, de críticas de los propios jueces nacionales de la capital federal, de los gremios que agrupan a los empleados de la Justicia Nacional y inclusive las asociaciones de magistrados y de funcionarios de la justicia. Después vemos algunas de las críticas en particular. Y luego un proceso de fusión de fueros, penal económico, que solo existe en cuanto a competencias también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque la Justicia Federal del Interior, es decir, General Paz hacia allá, no estoy hablando fuera de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando desde Morón, desde San Isidro, hacia todo el interior, son competencias que están unificadas. La justicia penal económica es un fuero creado también durante los 90, que tiene una competencia muy específica en lo que es contrabando, legislación penal tributaria y de la seguridad social, y la aplicación de una cantidad de leyes especiales que vendría a ser ahora, según este proyecto de ley, fusionado en sus juzgados y en sus tribunales con los jueces federales que nosotros conocemos por la tele, es decir, con los jueces federales de Comodoro Pi y los tribunales orales federales de Comodoro Pi. Es decir, pasarían a ser una cantidad de 23 jueces penales federales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los que el proyecto le suma la creación de 23 juzgados más. Pero con la misma lógica, y 23 fiscalías, porque las fiscalías se corresponden con cada uno de los juzgados, algunas defensorías, siempre a menos, las defensorías públicas, siempre a menos. En general, todas las reformas han equiparado cantidad de juzgados con cantidad de fiscalías, y las defensorías oficiales, las viejas defensorías de pobres y ausentes, han sido, bajo la idea de que hay mucho abogado particular, además, han sido disminuidas en su participación en el sistema. Pero es esto, es la ampliación del sistema sobre la base de un diagnóstico, que lo ha hecho público el presidente de la Nación, sobre la base de un diagnóstico que lo que hace es transformar lo que fue la discusión muy propia de los 90, de lo que era la justicia politizada, esta idea de mayoría automática, los jueces de la servilleta, es decir, el partido político que se mete en la justicia, hacia esto yo todavía no le encuentro, sigo buscando y no le encuentro un hito histórico, no le encuentro un año, no le encuentro un momento, pero es de los últimos 8 o 10, donde la discusión, en lugar de pasar a ser la partidización de la justicia, la politización, mal dicha, porque la justicia es un poder político, la partidización de la justicia, fundada en la idea de mayorías automáticas, jueces de la servilleta, etc., a la hiperjudicialización de la política. Es decir, el diagnóstico sobre el que parte esta transformación, esta ampliación, si se quiere, del fuero, es que el sistema de justicia federal penal, tal cual lo teníamos en la capital federal, era tan pequeño, se había convertido en un sistema tan endógeno, tan dominado por poderes de la propia burocracia y por poderes fácticos, que había producido
no solo que cada uno que pasara por la puerta de Comodoro Pi se agarrara una causa penal, o que cada noticia de diario fuera una causa penal, o que se multiplicaran los denunciantes crónicos, o que se construyeran carreras políticas en función de la denuncia penal. Esto de las burocracias, por burocracia mismas, absorben permanentemente esta transferencia de poder, digamos, sea de la clase política, sea de algún sector social, sea de los poderes fácticos, es decir, de los medios de comunicación, de los poderes económicos en términos generales. Bueno, si te dan, agarrás. Y cuanto menos son, más capacidad de comportamiento arbitrario tenés. Entonces el diagnóstico es la burocracia hiperconcentrada, con un desparpajo absoluto en la judicialización de lo político, quedó chico. Digo, lo voy a traducir digamos, estoy traduciéndolo, estoy interpretando, no estoy traduciendo, estoy interpretándolo a Alberto Fernández en términos de discurso político y no de diseño. Entonces, dice, esto hay que agrandarlo. ¿Por qué? Porque ya el solo hecho de agrandar la cantidad, agrandar el bolillero, es decir, agrandar la cantidad de jueces que pueden intervenir en las futuras causas que se inicien en el fuero penal federal, un fuero estrictamente vinculado con la política, porque es un fuero estrictamente político, parte de un poder político del Estado, cuanto más grande sea, menos arbitrario va a ser. Entonces esta ley básicamente lo que hace es agrandar el fuero. Por función de fueros o por creación de juzgados. Es decir, este proyecto de ley, más allá de esta cuestión específica de la transferencia de competencias de la ciudad que tiene su discusión, más allá de la ampliación de la justicia federal en el interior que tiene otra discusión y que es de alguna manera un proyecto que está soliviantado sobre todo el arco político, es decir, era necesario hacer más grande la justicia federal en el interior. Lo cierto es que la discusión de la justicia federal penal aquí parece ser reducida en el marco de este proyecto de ley a la idea de empecemos agrandando el fuero para reducir la arbitrariedad. O por lo menos las posibilidades de que los jueces sean arbitrarios o que los fiscales sean arbitrarios, pero no fundados sobre la base de un rediseño del sistema. En ese sentido, a mí, no me aparece este proyecto, el proyecto que se manda al Senado, como una reforma del sistema. La reforma del sistema existe, es ley vigente, se aplica solamente en una pequeña porción del país, y es el nuevo Código Penal Procesal Federal que cambia de una manera notable los principios, los objetivos políticos del sistema y de los actores. Y que el proyecto de ley dice, en 2 años lo empezamos a aplicar. ¿Qué es lo que vamos a empezar a aplicar, se supone, en 2 años? Y que para mí sería la verdadera reforma judicial. Algo bastante similar a lo que ya existe en casi todas las provincias de la República Argentina, que es una investigación desde el origen hacia el inicio, atravesada por lo público, por la inmediación, por la realidad, por la concentración en las audiencias para la decisión, por la transparencia, encabezado por el Ministerio Público Fiscal, que es el titular de la acción penal, es decir, quien lleva adelante el proceso penal, con una participación muy relevante de la víctima, que pasa a tener un rol no tan secundario, si se quiere, como tuvo o ha tenido o sigue teniendo en algunas ocasiones en nuestro sistema actual, sino con una participación mucho más cercana en el proceso penal y su interacción y su capacidad de decisión inclusive de continuidad autónoma del proceso hasta sin el fiscal, y donde los jueces pasan a ser jueces de control. Jueces que controlan ¿qué? La regularidad, la legalidad de los procesos constitucionales. Bueno, hay que allanar una casa, ¿se puede o no se puede? Hay que intervenir un teléfono, ¿se puede o no se puede?
El juez ya no te indaga, ya no te procesa, ya no te lleva a juicio. Es el fiscal el que reúne la prueba. Es el fiscal el que le pide al juez las medidas que tienen que ver con nuestros propios derechos constitucionales. El juez sigue siendo el garante de los derechos constitucionales que están en juego en el marco del proceso. La víctima tiene un rol central, fundamental, y los jueces son estos jueces de control de primera instancia, lo que serían los jueces de garantía en la provincia, una cosa similar. Jueces de revisión, que son los camaristas, hay decisiones que revisar eventualmente, pero todo en el marco de un rediseño completo, con objetivos distintos, con actores que cumplen roles distintos y con funcionarios, empleados, en todos sus rangos, que también tienen objetivos y funciones distintas. Esta idea de las secretarías es una idea de este código. Desaparece la idea del secretario. ¿Por qué? Porque acá lo que vas a necesitar son muchos fiscales, muchos defensores y una buena cantidad de jueces, porque esto se va a resolver, o la mayor cantidad de dilemas durante la pequeña investigación que va a haber y durante el juicio oral, se van a resolver a cara descubierta y en una audiencia oral fundando fiscal, defensor y resolviendo el juez de modo público directamente y no delegando en sus secretarios, en sus prosecretarios, etcétera, la escritura de las sentencias, las resoluciones, la toma de declaraciones testimoniales, la confección de los procesamientos, eventualmente las sentencias, etcétera. Es decir, la verdadera reforma es la aplicación lo más rápido e inmediato que se pueda del sistema del Código Penal Procesal Federal en la República Argentina. Esa es la verdadera reforma. Esta ley corta es una ley de ampliación del fuero que no necesariamente, esa es la crítica inclusive que están haciendo algunos actores que han sido muy relevantes en el proceso de construcción de transformación de la justicia. Estoy hablando de Alberto Binder, estoy hablando de Solimine, son los creadores del sistema acusatorio, no en la Argentina, sino en Latinoamérica casi entera. Son procesalistas argentinos de primera. El centro, el CELS, digamos, también diciendo, bueno, esto, si no estamos de acuerdo, no le vemos un problema de constitucionalidad, como si ven algunos, si tienen, después lo discutimos, pero lo que vemos es esto, es una ampliación y fusión de fueros, pero que no está de cara a la implementación de realmente lo que va a ser un rediseño del sistema, fundado ya no solo en dejar atrás la hiperpolitización y la arbitrariedad en la aplicación del derecho, sino en otra serie de principios que tienen que ver con poner a la justicia de cara a la sociedad. Y eso se hace con el procedimiento público, inmediato, donde se le ve la cara a los jueces, se le ve la cara a los fiscales, por supuesto que tiene sus mecanismos de protección, que tiene sus mecanismos de principios políticos que tienden a que no se constituya el sistema de un mero espectáculo, o en una máquina de chorizo, pero digo esto, donde efectivamente ese rediseño, por las distintas funciones, por la distinta función que pasa a cumplir el juez, por el impulso de los poderes, de los ministerios públicos, que siempre han sido los fundamentales en los procesos de transformación y de reforma procedimental en toda Latinoamérica, para bien o para mal, pero efectivamente así, es decir, ir efectivamente hacia la transformación del proceso sin garantía de que esto va a ser muchísimo mejor, pero digo, por lo menos en el diseño institucional, necesariamente un avance respecto de una cantidad de tiempo ya perdido, si se quiere, con esto termino, en lo que nosotros verdaderamente necesitamos, que es poner a la justicia de cara a las víctimas, a la sociedad en general, y dar respuestas no arbitrarias a los conflictos que plantea el sistema penal. Esa reforma viene con el sistema acusatorio. Y esta espero que sea
la palanca, digamos, el asiento sobre la cual desarrollar la posterior, y no sea simplemente una ampliación del sistema y ahí quede. Yo creo que no. Creo que después la tarea del Consejo Asesor va a ser relevante en algún punto, o puede ser relevante en algún punto, respecto de algún otro tipo de modificaciones, inclusive la propia discusión en el Congreso. Esto lo digo ahora, lo podríamos discutir después, lo introduzco. Este tipo de reformas, o las discutís antes con los actores o las vas a tener que discutir después. Es un estilo, en general, proyecto que pocos conocían y que se presenta en el Senado. Las comisiones de asuntos penales y de asuntos constitucionales, de legislación penal y de asuntos constitucionales, tuvo que abrir el debate rápidamente. Y tuvo que incluir a todos los actores que forman parte de la reforma para que vinieran a discutir la ley, para que dejaran de discutirla por los medios, además, porque si no, te la discute por los diarios. Entonces, abrieron la discusión, trajeron a los gremios, a los jueces, a las representaciones gremiales, no de los laburantes, sino de los funcionarios y los magistrados, es decir, no estrictamente gremiales, de ley de asociaciones profesionales, sino representaciones que de otro modo, si no lo hacen público, te hacen el lobby. O sea, eso va a existir igual. Es decir, en algún momento iba a ser abierto, y se abrió, y recibió críticas de sectores progresistas, sectores conservadores por distintas razones, y críticas de esto, de lo que se queda corto, en lo que se queda lejos, en lo que es necesario incluir, en lo que se atrasa, en lo que podríamos ya ir adelantando, etc. Es decir, esto en algún momento, como arranqué desde 1853 hasta acá, en algún momento lo vamos a terminar discutiendo de una manera más o menos colectiva. Por eso son importantes estos encuentros, ¿no? No importa, digamos, somos 40, podemos ser 50, podemos ser 20, pero me parece que yo en esto además me hago cargo como parte del sistema. Si inclusive los propios actores del sistema, más allá de que uno lo haga desde la academia, si se quiere, pero si los propios actores del sistema no salimos a debatir, a discutir este tipo de problemática, justamente incumplimos con uno de los fundamentos de lo que queremos reformar, que es ponernos de cara general a todos, no solo a los compañeros, sino a la sociedad en general, no solo a los que piensan igual, sino fundamentalmente a los que piensan distinto, para poder dar algún tipo de razón respecto de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esa es más o menos la idea para el inicio del planteo. Bueno, chicos, alguno que quiera hacer preguntas, si quieren pueden hacerlo personalmente, y si no, me escriben. Ahí había un compañero que me decía no podía habilitar el micrófono, que lo escriba por chat y nosotros la leemos. Y bueno, en función de todo lo que decías, ¿por qué la oposición está tan centrada de que no hay consenso para llevar adelante la reforma esta, que no se vio a las personas idóneas para llevar adelante la reforma? Y sobre todo en el diario La Nación ha subido artículos bombardeando constantemente de que es una reforma que no tiene, que no se hizo uso con los jueces que están en ejercicio ni nada por el estilo. Mirá, te doy mi opinión, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el formato que uno elija en el momento que va a dar la discusión. Es decir, si uno convoca a todos los sectores interesados para la gestión y la presentación de un proyecto que tenga un consenso previo, eso lima una cantidad de discusiones posibles antes del ingreso al sistema, digamos, ¿no? Al legislativo.
Si uno va por el camino de proyectar para que no te metan todo el tiempo en la discusión, porque la discusión igual existe, aunque vos lo abras, esto también, el bombardeo también existe, digo, son caminos. Y vos largaste un proyecto, hiciste una conferencia de prensa, presentaste 30 artículos, y lo primero que vas a obtener, además, sobre todo, en general en oposiciones políticas fundadas en construcciones de redes sociales, ¿no? No estamos hablando de tipos que se han tomado el tiempo necesario como para leer, analizar, escribir, traducir esto. En tiempos de la inmediatez, bueno, la oposición es, no sé, pero me opongo. Por eso con el tiempo, en realidad, vos decís lo de La Nación, pero digo, las mejores críticas para mí al proyecto también han salido en La Nación. Pero tiempo después. Digo, por ejemplo, Alberto Binder publica un artículo 10 días después de haber tomado su tiempo, su análisis. Esto, uno de los gestores del sistema acusatorio, uno de los que ha diseñado junto a Gil Carbó el Ministerio Público para ponerlo de cara a ese acusatorio, dice, esto así, esto no es una reforma. Casi lo plantea como una contrarreforma. Me parece que yo tengo mi propia opinión respecto de eso, no creo que eso sea así, pero digo, pero también lo hizo en La Nación, no lo hizo en Página 12. No. Porque, digo, ahí también empiezan a jugar todos los actores políticos interesados en sostener o por sostener, en discutir lo que hay que discutir. Me parece que esto de todos modos se termina discutiendo en La Nación, en Página 2, en el Congreso, por los Zoom, lo discutimos por teléfono. El desafío es cuántos consensos generás. Sí, porque nos pasa por ahí, viste, lo que estamos militando cuando entramos en la discusión con el común de la gente que no entiende nada, te encontrás con que ellos van repitiendo lo que dicen los medios de comunicación. Y al no tener nosotros, el militante raso, el que no es abogado, se le hace muy difícil a la hora de tener que defender una posición, cómo defenderla. Y están en los medios constantemente bombardeando y le dan, sacando lo que decías recién, un ejemplo, a Bullrich, dándole pie para que hable y vos los escuchás opinar y un poco más vamos a hacer un desastre, ¿no? Una reforma en pos del beneficio de las mayorías. Sí, después por supuesto está la representación de intereses, ¿no? Porque Claro. acá, obviamente, cada quien representa intereses específicos, a veces cruzados, combinados. Hay alianzas que no son tan visibles. Inclusive esto, yo no creo, no he visto críticas demoledoras, pero sí he visto algunos planteos críticos al interior del frente de gobierno. Claro. Pero eso, lejos de a mí parecerme una preocupación, me parece algo absolutamente sensato, porque si no lo sacamos producto de la discusión, cuando vamos a interactuar con el que nosotros, digamos, al que queremos convencer, ¿no? A mí digamos, no es la tarea docente, digamos, no hay que convencer a nadie, pero con el que uno tiene que construir conocimiento, vamos a ponerlo de esa manera, en términos pedagógicos, si se quiere. Sí. Bueno, lo tengo que hacer desde el punto de vista de la construcción de un conocimiento significativo. Y la construcción del conocimiento significativo parte o es producto de una lectura crítica de lo que uno va a transmitir. No de una lectura subordinación y valor para defender la patria. Eso está para otras cosas. O para otros momentos. Sí. Pero no creo que este sea un tema, digamos. Inclusive vi esto, lo anoto como una particularidad porque surgió en las últimas cuestiones de las últimas reuniones en el Senado. Se ha incluido demasiado poco de costado la perspectiva de género en lo que se reformó. Lo dijo la fiscal especializada,
en la materia, la titular de la unidad fiscal especializada en la materia, y de alguna manera también lo dijo la ministra, Elizabeth Gómez Alcorta, planteando la necesidad de reconocerlo, no criticando específicamente nada del proyecto, sino la necesidad de incluir esta perspectiva de alguna manera, fundamentalmente probablemente en los procesos de selección, es decir, que esto quede reservado a lo que serían algunos trabajos que pueda hacer la comisión asesora que crea el presidente por decreto. Pero esto también carece, digamos, de una especificidad en cuanto al tema, y es uno de los temas más relevantes que nosotros tenemos dentro del sistema hoy. Uno de los que más se ha avanzado, pero inclusive de las deudas más pendientes, si se quiere. Bueno, ahí tengo una pregunta. Dice Graciela, por lo que escuché, el nuevo Código Procesal sería una suerte de aplicación de la Ley 11.922. La pregunta en ese sentido es, para que exista una verdadera igualdad de armas, ¿se tiene previsto que la defensa también produzca pruebas? La 11.922 es la ley original, o sea, el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires original, que se implementa en el 98, y que tiene sucesivas reformas y el que está vigente hoy. Es un sistema que tiende al acusatorio, pero no es nuestro Código Procesal Penal Federal que está vigente y que se aprobó en el 2014-2015. En la provincia de Buenos Aires el sistema está vigente desde el año 1998. Yo empecé en el Poder Judicial, era meritorio en ese momento, cuando se estaba empezando a implementar la 11.922 en la provincia de Buenos Aires. Es un sistema similar, digamos, esto fundado en la relevancia del Ministerio Público Fiscal como conductor de la investigación, y el juez como control, si se quiere, de esa investigación, pero lo excede, es mucho más, es todo mucho más oral, es todo mucho más intermediado, es todo cero actuado, como está previsto por lo menos en su formulación legal, ¿no? Es decir, profundiza los sistemas acusatorios que ya teníamos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, o en Chubut, uno mucho más desarrollado, en Santa Fe, en algún punto. Es decir, no, es una ley federal, digamos. Claro. Y... Que sí, que contempla efectivamente la posibilidad de que la igualdad de armas es uno de los principios fundamentales, es decir, la equiparación plena, o lo más plena posible, entre fiscal y defensa, que se sientan frente a un tercero imparcial, producen sus propias pruebas, producen su propia teoría del caso, y logran una sentencia de condena o de absolución según sean efectivamente las pretensiones, ¿no? Sí, la defensa tiene un papel, los defensores tienen un papel equiparado al del fiscal. Por eso una de las críticas de Estela Maris Martínez, la defensora de la Nación, a este proyecto, es que cuando crea defensorías, crea muchas menos defensorías que las fiscalías que crea y los juzgados que crea. Dice, bueno, y con la igualdad de armas, ¿cómo andamos? Por ejemplo. Sí. Otra pregunta que hace es, la ampliación de juzgados con intervención federal, o sea, la ampliación de juzgados para sortear, ¿nos asegura la no judicialización de la política? No, definitivamente no. Lo que encara es una senda, yo por ahí no fui extenso o no fui claro, pero lo que encara es una senda de menor posibilidad de arbitrariedad. Es decir, cuando nosotros fuimos históricamente de los sistemas, de la monarquía al parlamentarismo, digamos, la idea era que la desconcentración del poder, si se quiere, por lo menos es la idea fundante, ¿no? Y la incorporación de otros estamentos sociales a la creación de las leyes, en ese caso, justamente una de las cosas que permitía era la reducción de la arbitrariedad en la creación de la norma y en la aplicación de la norma.
Cuando uno agranda, la posibilidad de la arbitrariedad es menor. Por supuesto que el texto por sí mismo, o la cantidad de jueces por sí mismo, si no, usted no tiene un perfil de selección de jueces o un procedimiento de selección de jueces transparente, adecuado, que verifique efectivamente capacidades y no relaciones, o que se asiente sobre esa idea, ¿no? Sobre las capacidades, los conocimientos, determinados antecedentes, y no el hecho de formar parte del sistema como tal. Bueno, por supuesto, es parte también del momento de la política en el proceso de selección. Y eso, en todo caso, garantizará que los nuevos jueces además tengan un perfil que tienda a la transparencia, a la publicidad, etc. Pero lo que digo es, el proyecto va en esa senda porque agranda, y todo lo que es más grande tiene menos posibilidad de ser arbitrario. Y cuanto más públicos son los procesos de elección, es menos posibilidad de arbitrariedad en la selección. Es decir, vamos generando distintos diseños dentro del propio sistema para reducir las posibilidades de arbitrariedad, que han sido muy fuertes en los últimos años. Han sido muy fuertes. No solo con la judicialización de la política, sino con el abuso de prisiones preventivas, con los formatos de aplicación del derecho de un modo absolutamente sesgado. Pero digo, tuvimos hablamos de la hiperjudicialización de la política, y hubo novedades hace poquito, en una causa que para mí fue la primera, además, y es el sumum de la judicialización de la política, que es la de... Está imputada la vicepresidenta, está imputado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, está imputado Banoli, que tenía que ver con el manejo del dólar futuro, es decir, una herramienta de política económica, donde terminan básicamente todos con prisión preventiva y derivados a juicio. Es decir, por supuesto, si por la implementación de un sistema, una herramienta de política económica, vos enriqueciste a tu hermano en $500 millones, sí, eso es un delito, ¿no? Eso por supuesto, eso hay que investigarlo, eso habría que investigarlo, condenarlo, etc. Ahora, la herramienta de política económica en sí mismo, ¿cómo va a configurar un delito? Quiero decir, eso fue para mí el caso más claro de judicialización de la política. Y además de la política económica, ¿no? Sí. Javier pregunta, Javier Góngora, trabajé 4 años en la Cámara Federal de Bahía Blanca. Mi pregunta es, ¿con qué fuerza se darán los cambios en el Consejo de la Magistratura en cuanto a la subjetividad e importancia de la entrevista en la selección de jueces que lo observen, que es muchas veces alguien que se saca una nota muy alta y en el examen termina abajo en la terna, y algunos con las notas más bajas terminan subiendo como jueces? Sí. Eso no está planteado en el proyecto de ley que se envió al Congreso en particular, sino que de alguna manera es parte... O sea, es parte del proyecto de ley a medias, porque lo que dice es que la cobertura de los juzgados, de los 23 juzgados nuevos que se crean, deben ser cubiertos por concursos públicos donde se le dé mayor entidad al examen de conocimiento, si se quiere, más que a los antecedentes, a la idea de que la antigüedad funda o genera derechos. Yo también vengo de Cámara, yo trabajé muchos años en la Cámara Federal de Mar del Plata, ahí vengo, después me vine para acá, para Buenos Aires, y las cámaras federales son un poco ese lugar de donde salen los futuros jueces, ¿no? Son una cosa de casta. Me parece que hay una intención que está de alguna manera encomendada a este Consejo Asesor, donde el diseño de los concursos públicos, que son parte del Consejo de la Magistratura, que están regulados por ley, tiendan hacia la consideración hacia la meritocracia, digamos. Hacia la consideración de... Porque, bueno, ¿no? Sí. En definitiva, de eso estaríamos hablando. Es decir, que la antigüedad no funde el derecho,
sino que el mérito en un examen público sea condición de acceso al cargo. Claro, claro. Bueno, esa hasta ahora es la última pregunta que me hicieron por el chat. Algo, si quieren. Yo tengo varias, digamos, ¿no? La primera es, vos planteás que la verdadera reforma es poner en funcionamiento el Código Penal Procesal, digamos, ¿no? Y que esto sería como una ley corta. Te hago una pregunta política. ¿Pensás que los contenidos de esta reforma ameritan, digamos, el quilombo político que nos vamos a comer, digamos, por su implementación? La respuesta sencilla es sí. Sí. Porque no creo que venga sola. Es decir, por eso digo, la respuesta corta es sí, y te amplío. Si lo pensaron así, me parece inteligente. Si no lo pensaron así, me parecería bien. Pero, digo, entrar con la idea de la ampliación sobre un diagnóstico del manejo de una arbitrariedad importante, transferir competencias a la ciudad y ampliar fueros y ampliar la justicia federal en el interior, es una base que te permite. Esto es un termostato, quiero decir, ya te digo, ya los autores del código, los autores del sistema que sería la verdadera reforma, dicen, esto es una contrarreforma. O sea, el termómetro, o sea, llegan a decirlo casi de esa manera. Binder dice, esto es una ampliación de Comodoro Pi. Lo dice así, es el título de su nota en La Nación. Y es uno de los tipos más progresistas de toda Latinoamérica. Y no con eso quiero decir, no menos consciente de la necesidad de la intervención del Estado. No estoy hablando de. No es un progresista bobo, digamos. Progresista en términos de afianzamiento de derechos, garantías, acceso a la justicia, o sea, un tipo de primera. Y dice, bueno, esto es ampliar Comodoro Pi, con la misma lógica. Yo lo que le encuentro a eso, digo, me parece que está un poco enojado, me parece que quiere que, me parece que todos aspiraban a que se fuera armando la reforma con la implementación del código, como fue en el 92. Es decir, sacamos el código y bueno, y que esto empiece a caminar, como pasó en el 98 en la provincia. Sacamos el código, dejamos transición por un lado, esto, que se vayan siguiendo las causas que quedan con el código viejo, pero que esto arranque de alguna manera. Me parece que apostaban a eso, había una parte que apostaba a ese esquema, y esto de mandar este proyecto de ley me parece que es un buen termómetro en todo el amperímetro, para ver en dónde estás parado también, ¿no? Yo no creo que inclusive el proyecto salga como entró. Ni siquiera creo que salga igual. Y probablemente a eso se le incorpore una cantidad de proyectos posibles que surjan eventualmente del Consejo Asesor, o que el Consejo Asesor vaya adelantando determinados criterios. Ya el Consejo Asesor ya invitó a la Corte a participar en la discusión de lo que hay que reformar. Bueno, vamos a discutir los recursos ante la Corte. Bueno, ¿quieren venir a discutir? Bueno, ya los invitamos. Digo, esto me parece, Dani, que va a ser. Esto recién empieza. Esto va a tener un dinamismo muy importante, y esto, si el proyecto sale más o menos así, va a ser simplemente un inicio de una discusión para mí muy profunda. Bueno, ya la venimos discutiendo hace muchos años. Sí. No, tengo otra. Sí. No, pensando, esto hablábamos en el encuentro anterior con Fernando, compañero Héctor,
que, bueno, el tema es, uno mira las encuestas, ¿no? Interesadas en alguna parte, pero con una base de realidad, de que el Poder Judicial es uno de los poderes que menos credibilidad tiene en la sociedad argentina, digamos, ¿no? Yo le preguntaba a Fernando y ameritó algunas cosas interesantes si esta reforma en sí misma podía acercar, digamos, ¿no? la justicia a la gente con la cual nosotros tratamos todos los días, digamos, ¿no? Es decir, a la gente de a pie. Esa era una de las preguntas. Y parte de la respuesta de Fernando la otra vez, y me parece, está bueno como me decía, bueno, no voy a adelantar su respuesta, pero me decía, tengamos en cuenta o recordemos siempre que el Poder Judicial es un poder contramayoritario. Me pareció una digamos, ¿no? Definición como que da para discutir o para charlar un montón de cosas, pero la pregunta en concreta es esto, es, esta reforma por sí misma nos acerca al ciudadano de pie, a la justicia, puede construir otra percepción de la inmediatez, del acceso, de la celeridad, de la transparencia, ¿no? en tanto sistema. Y la otra es hasta qué punto eso se puede avanzar en una correlación política, que esto ya excede a la justicia, ¿no? Donde digamos, no estamos para hacer la hiperrevolución transformadora, y además teniendo en cuenta esto que vos decías, que el poder judicial es un poder eminentemente contramayoritario, ¿no? ¿Cómo juntás estas visiones? Sí. Mira, aseguran, la idea de asegurar, el proyecto no lo asegura. No, definitivamente no. El proyecto de Código Procesal Penal Acusatorio sí está construido sobre la base de ese diagnóstico, ¿no es? O sea, por eso digo, me parece que este proyecto que ingresa por el Senado tiene un diagnóstico de ampliación del sistema que existe, fundado en la base del mayor poder de arbitrariedad, por eso agranda lo existente, y aquel sistema, ese sistema acusatorio, ese código que tenemos que implementar de acá a 2 años según el proyecto de ley, probablemente sea más rápido, sí está construido sobre la base de un diagnóstico del alejamiento de la justicia para con el ciudadano de a pie. Que por supuesto no es una cuestión exclusivamente de la justicia federal. Ahí las justicias provinciales son las que más relación y conexión tienen con sus coprovincianos, digamos, respecto de lo que tiene la justicia federal. Pero en la capital federal, ese código, al regir, digamos, de alguna manera integral, una porción muy importante federal en el interior y de la capital federal casi entera, sí efectivamente plantea una serie de condiciones necesarias de acercamiento. ¿Por qué? Porque tiene que ver fundamentalmente con la transparencia, con la publicidad, con la inmediación, con las prioridades, con la oralidad, las prioridades de acceso a las salas de audiencias, no es el código a implementarse, son primero las defensas, después las víctimas y después los medios de comunicación. O sea, está escrito. Entonces, ¿y eso qué tiene? Bueno, eso tiene su contrapartida. Es decir, ¿cómo hacemos o cuáles son las categorías de protección para no generar ni un juez espectáculo, que es lo que dice Marcelo Solimine, y al mismo tiempo un juez que no sea empujado a resolver de acuerdo a lo que se supone que la mayoría de la opinión pública quiere que ese juez decida? Esto, la presión pública, cómo administrar en la oralidad, en la inmediación, en esta cosa de ponernos de cara a la sociedad, cómo administrar la resolución de casos sin resolver conforme a la presión pública. Porque es esta idea, la justicia funciona mal. Bueno, ¿por qué funciona mal? Funciona mal, para una parte, porque funciona de modo arbitraria y de espaldas a la sociedad, y funciona mal para otra gran parte de la sociedad porque no mete preso a todo el mundo. Y no es tarea del Poder Judicial meter preso a todo el mundo. Yo lo lamento en el alma, pero no es.
no es la tarea. De hecho, el sistema acusatorio, y eso está vigente ya, está parcialmente vigente en todo el sistema federal, nacional y en las provincias, la restricción de las privaciones de la libertad durante el proceso. Estamos discutiendo procesalmente con un inocente. No lo podemos condenar a priori. Esto que fue bastante, y es bastante ostensible muchas veces en causas que son políticas y en causas que no lo son. Esto, la idea de la justicia por mano propia. ¿Cómo hacer para no trasladar la idea de la justicia por mano propia a que sea mediada por un juez, ¿no? Es decir, le quitamos, digamos, la posibilidad a la víctima, a la sociedad decimos, no hay que linchar a la gente. Pero ahora el juez está expuesto de una manera determinada a los procesos de comunicación y de discusión pública que lo pones en posición de que si no lo linchan, lo van a llevar al Consejo de la Magistratura. Quiero decir, es un tema, es una discusión. Y además sobre la base de que de que el poder judicial es un poder contramayoritario. Es un poder que no decide, o sea, no solo es un poder escasamente democrático, en el sentido negativo del término, sino que es un poder contramayoritario en el sentido positivo del término. Debiera resolver lo que hay que resolver conforme a las leyes, le guste o no le guste a las mayorías que pueden ser en algunos casos circunstanciales. Sí, pregunta María Victoria, ¿por qué considerás que en el fuero federal hay tanta resistencia al sistema acusatorio o dónde está el obstáculo? Se te escucha muy bajo, Fer. Está medio repartido ahí, la cosa de la resistencia al sistema acusatorio. Porque, digo, hay algunos jueces de los fueros, federales y no federales, puede ser nacionales, que efectivamente tienen una resistencia al acusatorio. Esto ha sido ostensible en todos los procesos de reforma provinciales y los nacionales, porque sienten una pérdida del poder. La investigación sale de sus manos. Y pasa al Ministerio Público Fiscal. Pero también veo muchos fiscales con muchas ganas, y que son del mismo sistema. Quiero decir, si bien, por eso te digo, lo que el sistema acusatorio genera es un rediseño del sistema, donde el poder de la investigación pasa a las manos del fiscal y el juez controla. Después las resistencias tienen que ver con lo público, con lo oral, porque hay que poner la cara, hay que fundar oralmente, resolver en el momento, discutir, tener la capacidad de discusión con la defensa, con la fiscalía. Muchos jueces, probablemente ya de otra camada, que están acostumbrados al trabajo por delegación, que está completamente instaurado en todo el sistema, y que eso, por supuesto, el sistema escrito lo propicia, porque uno puede delegar en el secretario, en el prosecretario, en el oficial, en el escribiente. Se acaba. Eso se acaba. Es en la audiencia, resolver el planteo, y además la cantidad mayor de planteos posibles en una sola audiencia. Llegas a una audiencia, probablemente que sea de flagrancia, tenés que resolver si es un caso de flagrancia, si no es un caso de flagrancia, fundar si corresponde una prisión cautelar, si no corresponde una prisión cautelar, si vas a resolver porque el propio Ministerio Público en ese mismo momento, por acuerdo con la defensa, te está planteando alguna conciliación con acuerdo de la víctima, entonces van a desistir de la pretensión y vos vas a tener que resolver ahí. Digo, se pone picante también, se pone picante. Se pone picante para los fiscales, que están un poco más acostumbrados, se pone picante para los jueces, que están un poco menos acostumbrados. Pero Sí. es mezcla, ¿no? Esto es la pérdida del control de la investigación, por un lado, y por el otro lado me parece que lo nuevo genera, y tan nuevo genera mucha resistencia. Y además le van a manejar la agenda, porque va a haber una oficina judicial que le va a decir, mire, usted tiene audiencia el lunes a las 10, a las 11, a las 12 y a la 1. Sí. Y a ningún juez le gusta que le manejen la agenda.
y menos a un juez federal, claramente. Entonces, si vamos al esquema del acusatorio, ni la agenda. Entonces, esto por supuesto que va a ser coordinado, pero digo, pero va a ser es un tema. Sí, Graciela pregunta, ¿el hecho de que las audiencias sean orales va a dar la sensación de transparencia o tiene que ver con la expectativa que muchas veces la gente tiene sobre la justicia y que no son cubiertas? Me refiero a la crítica que se hace al resultado del juicio y que la gente siente como que no se la ha escuchado y eso lo debe resolver el Poder Judicial. ¿Es trabajo del Poder Judicial? Es trabajo del Poder Judicial resolver qué. O sea, a ver, la oralidad y la publicidad de por sí generan mayores instancias de control. Entonces, un poder más controlado es un poder que tiene menos capacidad de arbitrariedad. Entonces, eso solo como principios del sistema deben ser principios valorados, solo por su existencia, después por su práctica y después por la forma en la que se practiquen. No es que nosotros decimos, bueno, viene el sistema acusatorio y acá se resuelve todo. Esto es una praxis, es un sistema que va a demandar una cantidad de tiempo, cantidad de años, hay una cantidad de cuestiones tecnológicas que resolver. No es casual tampoco que esto salta a Jujuy, está implementado, está ahí y no lo van trasladando a los sectores o a las jurisdicciones de mayor litigiosidad rápidamente. No es tan sencillo, pero lo que digo es, por lo pronto, más allá de que los juicios orales no hayan sido transmitidos con la publicidad inclusive que deben los juicios orales actuales, ¿no? Inclusive a pedido de la defensa o a pedido de la fiscalía, siguen siendo públicos, pero para el que va. El acusatorio ya plantea otra cosa y además plantea el registro de todas las audiencias para publicidades eventuales posteriores. Entonces yo digo, ese sistema ya de por sí genera más instancias de control. Y otra cosa que, bueno, también ha quedado reservado como análisis a la discusión de la comisión de asesores, es la posible implementación del juicio por jurados en el sistema nacional. Eso ya habla de otro tipo de representación a la hora de la toma de decisiones. Más allá de que el juez técnico pueda terminar aplicando la pena, pueda ser el que formule las preguntas de que sí, que no, pero la transferencia en la posibilidad de decidir, bueno, puede ser una modificación también sustancial. Bueno, ahí leí la última pregunta. ¿Hay alguna acotación que quiera hacer algún compañero que se anime, que rompa la timidez? ¿O ha estado extremadamente claro? Una pregunta, yo te pregunto desde lo político, porque yo no soy abogado, no entiendo mucho, pero sí nosotros nos encontramos siempre con la discusión. En función de que el periodismo, ciertos periodistas están haciendo resistencia a que esta reforma les va a coartar la libertad de expresión, ya que van a ser como juzgados es decir, toda la libertad que ellos tienen ahora, a partir de la reforma esta, no van a poder tener la libertad que tenían hasta el día de hoy. ¿En qué se basan ellos? Y específicamente te puedo nombrar a uno de los periodistas que lo está meta, decir, Novarecio. Vos dirás, este pibe se la pasa escuchando opositores, sí, porque lo que me interesa, ¿viste? Por ahí cuando tenemos que dar respuesta en estos lugares del interior, donde el pensamiento base o la matriz del pensamiento de derecha y siguen mucho a este tipo de periodismo, nos encontramos con esas preguntas que enseguida salen a... El que no entiende nada nos sale a pegar con estas tonterías que repiten lo que dicen los periodistas, no es otra cosa. No sé, quiero decir, ¿de dónde sale? No sé. Yo creo creo que en algún momento hubo una propuesta del senador Parrilli de incluir una de las cosas que hace
uno de los artículos que trae, creo que esto viene acá, uno de los artículos que trae la ley de reforma es una suerte de principios, una especie de código de ética, si se quiere, para los magistrados, del comportamiento de los magistrados, la relación con las partes, la igualdad de armas, de no hacer trascender lo que no corresponde en términos secretos, esto, intentando de alguna manera limitar esas connivencias que tienen, se están investigando en varias causas penales que están abiertas, ustedes las conocen tanto como yo no conozco los expedientes, connivencias entre actores de los servicios de inteligencia, de parte de los medios de comunicación, etc. Y el senador Parrilli propuso incorporar al proyecto un artículo donde los jueces podían denunciar al Consejo de la Magistratura cuando se sentían presionados mediáticamente o por la opinión pública construida por medios masivos de comunicación o determinados periodistas. Sí, en función a eso, el origen explicaba, viene de ahí. claro, Creo que el origen es ese. Sí, como lo citaba Parrilli. Claro. A mí me parece, eso no lo tiene el proyecto. Y a mí me parece absolutamente genuina la preocupación de Parrilli, porque además lo sufrió en carne propia cuando le sacaron las comunicaciones diciéndole que Cristina decía que era un pelotudo, digamos, usó internet. Y eso, digamos, no solo son las revelaciones de conversaciones privadas, sino además después el acícate, no sé cómo se pronuncia, el machaque permanente sobre las conversaciones mediáticas, inclusive la construcción de causas sobre esas conversaciones privadas. Ahora, el magistrado que se siente presionado por esta idea, ¿no? O sea, es como, quiero decir, está mal, por supuesto que está mal, pero es como ponerse, bueno, a ver, requisito para ser juez: 1, ser honesto; 2, no sentirse presionado por los medios masivos de comunicación. Y sí, o sea, quiero decir, en algún caso hemos llegado al paroxismo en ese punto. Estamos diciendo, bueno, pero este es un juez honesto, pero la puta. Es decir, es un requisito sustancial del ejercicio de cualquier cargo público. Y nosotros estamos valorando la honestidad de quien ejercita el cargo público como si fuera un valor en sí mismo, digamos, un valor adicional. Pues el juez que no se siente presionado por los medios de comunicación. Y si se siente presionado por los medios de comunicación, que le pueda denunciar. Lo ponemos como valor agregado. No, lo que tenemos que hacer es seleccionar un perfil de jueces que efectivamente valgan por su honestidad, por sus conocimientos, por su capacidad de operar conforme a la ley y no conforme a la presión eventual que tengan de los medios masivos de comunicación o de determinados periodistas. Digo, está en el perfil de selección de jueces. Eso no lo va a resolver una norma. Eso no lo va a resolver una norma. Lo va a resolver sí parte de la política en el pedacito que le toca en el proceso de selección, que no es un pedacito menor, porque el Consejo de la Magistratura lo integra el estamento político de un modo bastante importante, y después el Poder Ejecutivo, y después el Senado que da acuerdo. Bueno, también se tiene que fijar, ¿no? Cómo seleccionan, a quién envían como pliego y a quién le dan acuerdo. Porque la norma en sí, ese tipo de normas, ¿qué querés que te diga? Sí. Bueno, ¿algún compañero quiere agregar algo? Bueno, vamos cerrando si quieren. No, sí, vamos cerrando. Una cosa, ahí el compañero Marcelo Rodríguez, concejal de Lobería, Fernando, nos planteaba si vos tenías algo escrito, digamos, que sintetice esta visión. Ya nos puso en un desafío, ¿no? Vamos a tener que escribir. Todavía no hemos pasado por el tamiz de la... Hay tenemos líneas tiradas, escritas, pero no tenemos una producción
con capacidad de ser difundida seriamente, digamos, por decirlo de alguna manera. El otro día también nos pedían, pero bueno, pero también hay un tema de seriedad en eso, porque es un tema de tiempo, porque si no es periodístico, y no termina siendo una producción, una crónica de la realidad. Y eso, bueno, en eso hay buenos periodistas que lo están siguiendo, que lo están haciendo bien. Hay algunos colegas que se han dedicado un poco más a eso, que son más comunicadores. Me parece que con Dani, cuando tengamos un poco más aceitado algunos temas, nos vamos a dar un tiempito para producir un poco más, más en concreto. Sí, ahí para cerrar hacemos la última pregunta. María Victoria pregunta, ¿cómo sintetizarías la fortaleza y debilidad del proyecto? La fortaleza del proyecto es fundamentalmente que se hace cargo de una promesa de campaña, porque Alberto Fernández no prometió implementar el acusatorio, prometió reformar la justicia federal. Entonces, se hace cargo de una promesa de campaña, tiene una base de poca discusión en términos constitucionales. O sea, yo no veo un proyecto desorientado en términos de invasión de competencias, digamos, no exento de discusiones, pero no veo que no hayamos visto a nadie diciendo esto es inconstitucional, no es un dato menor. O sea, donde la palabra inconstitucionalidad está casi regalada, digamos, ¿no? Y después me parece, como otro dato relevante, que necesariamente tiende como proyecto a reducir las posibilidades de arbitrariedad que se han consolidado en una parte del sistema de justicia en los últimos 6, 7 años, 8 años a esta parte. Y la debilidad es que es una ley corta, digamos, una ley que le faltan cosas, es una ley que no reforma de una manera amplia el sistema, no rediseña el sistema, sino que plantea que de acá a un tiempo, con la entrada en vigencia del Código Procesal, ese rediseño es una promesa de rediseño. Me parece que ese es el punto más flojo. Porque si se queda ahí, si se queda en y dice, bueno, no llegamos en 2 años, no llega, va a quedar, o sea, le vamos a tener que dar la razón a Binder en ese punto, y nos va a quedar en una justicia federal ampliada, y una transferencia de competencias, y no mucho más que eso. Yo creo que no, pero creo que está previsto para otra cosa. Bueno, esa era la última pregunta. Agradecerte, Fernando, la molestia, el tiempo que te tomaste en explicarnos un poco el tema ponernos al tanto, porque en definitiva lo que planteás por lo menos nos deja con preguntas desde lo político, cómo va a terminar, cómo se va a desarrollar, qué costo político va a tener, pero tenemos que salir los que no somos abogados, tenemos que poner la cara y salir a ver cómo lo defendemos. Así que bueno, agradecerte la molestia, el tiempo que te tomaste para explicarnos, agradecerte también, Dani, a vos y a todos los compañeros que se hicieron presentes, y bueno, el viernes que viene hacemos extensiva, ya aprovechar la invitación para la próxima charla, que la va a dar Roberto Magliano, sobre lo que es comunidad organizada. Así que bueno, ya les hacemos la invitación y los esperamos el viernes que viene, inviten al que quieran y bueno, muy agradecidos a todos. Muy bien, muchas gracias, Fer, muchas gracias, compañeros y compañeros. Nos estamos viendo entonces la próxima.